Buen día, la explicación de este video tiene que ver con el tema métodos para realizar la gráfica de una parábola. Se desea realizar la gráfica de la parábola con ecuación y igual a x al cuadrado menos 10x más 18. Realizaremos la gráfica de esta parábola a través del método llamado de tabulación. El primer paso del método consiste en proponer valores para la variable independiente, la cual sería la variable x. Por ejemplo, aquí tomamos esos valores desde menos 3 hasta el valor 3, aumentando de 1 en 1, es decir, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Como segundo paso del método es utilizar dichos valores para sustituir en la ecuación y obtener un valor de la variable dependiente, que sería la y. Vamos a ilustrar esto. Por ejemplo, para el caso cuando x vale menos 3, se sustituye en la ecuación y(x al cuadrado menos 10x más 18) y tendríamos menos 3 al cuadrado menos 10 por menos 3, que es el valor de x, más 18. Simplificamos las operaciones, tenemos 9 y luego aquí sería la multiplicación, menos por menos sería más y 10 por 3 sería 30, se reescribe el 18. Tenemos esta nueva expresión aritmética y tenemos entonces que 30 más 9 es 39 y después sumamos el 18, lo cual nos da el resultado de 57. Este proceso se realiza también para el segundo dato de la variable independiente. Realizando este proceso obtenemos, cuando se simplifica, el resultado de 42. Mientras que cuando se sustituye el valor menos 1, al sustituir posteriormente simplificar, tenemos el valor de 29. De manera análoga obtendríamos los siguientes valores. Notemos que este proceso es simple, pero es un poco tedioso porque se realiza el proceso de sustitución y simplificación tantas veces como se tengan datos para la variable independiente. Después de haber realizado todas las simplificaciones, con los datos que se tienen, se va a tener que formar puntos en el plano cartesiano, los cuales son menos 3,57, que sería este primer dato. El segundo es menos 2,42, sería este otro. El siguiente sería menos 1,29, después sería 0,18, continúa 1,9, 2,2 y 3, menos 3. Como cuarto paso sería graficar estos puntos en el plano cartesiano, pero primero se debe realizar el plano cartesiano y observemos que por los datos que se obtuvieron en la incógnita y, que el menor es menos 3 y el mayor es 57, observemos que nos conviene escoger una escala sobre el eje y, la cual se ha escogido de 10 en 10, mientras que para el eje x se ha escogido una escala de 2 en 2. Notemos que el punto menos 3,57 sería, a partir del 0 se mueve 3 hacia la izquierda y posteriormente 57 unidades, es decir, tendríamos este punto. Posteriormente el punto menos 2,42, a partir del origen sería menos 2 hacia la izquierda y posteriormente 42 unidades hacia arriba. El siguiente punto sería el menos 1,29, tendremos este punto. Posteriormente el 0,18 sería este, mientras que el 1,9 es una unidad hacia la derecha y posteriormente 9 unidades hacia arriba. Continuamos con el 2,2, me muevo 2 unidades hacia la derecha y posteriormente 2 unidades hacia arriba. Finalmente tenemos el 3, menos 3, que sería este punto. La parábola sería la unión de estos puntos. Notemos entonces que esta gráfica que se obtuvo pertenece a la parábola, pero no describe a la parábola de forma completa. Para este caso no funcionó de forma adecuada debido a que los valores que se propusieron para la variable independiente no me permitieron cubrir de manera completa a la parábola. Por lo tanto, el método de tabulación tiene un pequeño problema, el cual sería que se deben de escoger de manera acertada
los valores de la variable independiente. Y si no se proporcionaran de manera correcta, no se podría obtener la forma completa de la parábola. Sin embargo, este método puede funcionar para proporcionar parte del comportamiento de la parábola. En lugar de tratar de adivinar o proponer otros valores, se va a proporcionar un segundo método, el cual me permite proporcionar la gráfica completa de la parábola sin necesidad de estar averiguando qué valores para la variable independiente debo de proponer. Método de graficación con puntos notables de la parábola. Al igual que en el método de tabulación, también lleva un procedimiento, el cual vamos a describir de manera gráfica a continuación. Y el primer paso es obtener el vértice de la parábola. Por ejemplo, aquí lo estoy representando geométricamente con el punto amarillo. De manera algebraica, el vértice lo vamos a obtener con el método de completación de cuadrados. Como segundo paso será obtener las raíces de la parábola. Recordemos que las raíces de la parábola son los puntos que tocan al eje X. Lo estamos también representando en color amarillo y este simula el eje X. Notemos que ya ahorita llevamos el vértice y las dos raíces, es decir, 3 puntos sobre el plano cartesiano. Como tercer paso del método, vamos a obtener un punto adicional y bueno, sería este punto, y cabe señalar que este punto va a proporcionarse en un intervalo que esté fuera de las dos raíces. Por ejemplo, todos estos números serían dentro del intervalo de las raíces y fuera sería hacia la izquierda de este punto o hacia la derecha de este otro. Por ejemplo, se escogió a la derecha de este punto. Con este valor de la variable independiente se va a obtener este punto, y este punto se va a obtener sustituyendo este valor en la ecuación de la parábola de una forma similar al proceso ya mostrado para el método de tabulación. Como cuarto paso vamos a obtener un punto adicional que va a estar a la misma altura que este otro, y este punto se va a obtener por simetría. Notemos que aquí obtuvimos un punto hacia la derecha de este punto y aquí vamos a obtener un punto hacia la izquierda, pero de tal manera que difiera lo mismo que difirió este punto en relación a la raíz. De esta manera observemos que estos dos puntos van a tener la misma altura. Con esto estaríamos obteniendo 5 puntos para la parábola y lo que restaría sería graficar la parábola. En este caso se están proporcionando puntos en el plano cartesiano con los cuales puedo describir de manera completa la parábola. Notemos que con este método ya no hay necesidad de estar averiguando los valores para la variable independiente. A continuación vamos a ocupar este procedimiento para realizar la gráfica de una parábola. Se desea obtener la gráfica de la parábola y igual a x al cuadrado más 14x más 9. Por lo tanto vamos a aplicar los métodos descritos en la diapositiva anterior. Como primer paso del método vamos a obtener el vértice de la parábola mediante el método de completación de cuadrados. Reescribimos la ecuación en color blanco y en color rojo escribimos la primera parte del método de completación de cuadrados, que consiste que el número 14 se divide entre 2 y nos da como resultado 7, se agrega el 7 al cuadrado y también se resta 7 al cuadrado. Como siguiente paso del método de completación de cuadrados vamos a formar el binomio al cuadrado utilizando los 3 primeros términos y observemos que se formaría el binomio x más 7 al cuadrado y posteriormente simplificamos estas operaciones. Tenemos menos y el resultado de la potencia 7 al cuadrado es igual a 49, reescribimos el 9, simplificamos las operaciones y tenemos menos 49 más 9 nos da como resultado menos 40. Y el vértice de la parábola se obtiene con los números que aparecen en la ecuación simplificada. El 7 que acompaña a x va a ser la primera coordenada para el punto, pero con signo contrario, es decir, menos 7, coma,
y este valor se toma íntegro con su signo, por lo tanto tenemos menos 40. De esta manera tenemos el vértice menos 7, menos 40. Como segundo paso vamos a obtener las raíces de la parábola. Se tiene entonces que resolver la ecuación y igual a 0. Puedo ocupar para esta ecuación la forma original del ejercicio o la que obtuve a través del método de completación de cuadrados. Dependiendo de cuál utilice, sería el método de resolución de la ecuación. Voy a utilizar la de el método de completación de cuadrados, que es equivalente, y entonces nos quedaría x más 7 al cuadrado menos 40 va a ser igual a 0. Para resolver la ecuación, el 40 que se encuentra restando va a pasar hacia el lado derecho, sumando al 0, y entonces nos quedaría 0 más 40 es igual a 40. Continuando el despeje de la incógnita, vamos a realizar la transposición de la operación potencia. La vamos a pasar hacia el lado derecho, y entonces la operación potencia se cambia mediante su operación inversa, que es la raíz cuadrada, y entonces nos queda la raíz cuadrada de 40. No olvidemos que cuando se obtiene la raíz cuadrada vamos a obtener dos raíces, la raíz positiva y la raíz negativa. Por eso se colocan los dos signos. En el siguiente paso se obtiene la raíz cuadrada de 40. Tenemos que la raíz cuadrada sería 6.32. Lo escribimos el más menos, y además el 7 que está sumando lo vamos a pasar hacia el lado derecho mediante su operación inversa, que es la resta. Como ya se tiene la ecuación simplificada, vamos a obtener las dos raíces. La primera raíz se va a obtener con la raíz positiva de 40, es decir 6.32, y menos 7. Simplificamos y nos quedaría menos 0.68. La segunda raíz se va a obtener con la raíz negativa de 40, y entonces sería menos 6.32 menos 7. Por ley de signos tenemos que esto es una suma, y por lo tanto tenemos menos 13.32 la segunda raíz. Por lo tanto, las raíces de la parábola son los puntos en el plano cartesiano, menos 0.68, 0 y menos 13.32, 0. Recordemos que la coordenada 0 se obtiene debido a la condición inicial que me permitió obtener la ecuación para obtener las raíces. Por lo tanto, ya llevamos 3 puntos para poder realizar la gráfica de la parábola. Vamos a obtener un cuarto punto. Para esto vamos a proponer cualquier valor que esté fuera de este intervalo de números, desde menos 13.32 a menos 0.68. Por esta razón yo escogí el valor 3 positivo, porque está hacia la derecha del valor menos 0.038. Recordemos que x sería la variable independiente, por lo tanto puedo escoger de manera arbitraria dicho valor numérico. La única recomendación para este paso del método sería que se tome fuera del intervalo de las raíces. Para obtener la segunda coordenada del punto vamos a sustituir dicho valor numérico en la ecuación de la parábola. Por lo tanto tendríamos 3 al cuadrado más 14 por 3 más 9. Simplificando tenemos 3 al cuadrado 9, y 14 por 3 es 42. Reescribimos el 9, simplificamos 9 más 9 sería 18, 18 más 42 nos da como resultado 60. De esta manera tenemos el punto en el plano cartesiano 3,60. Finalmente vamos a obtener un quinto punto adicional, y dicho punto lo vamos a obtener por simetría. Para proporcionar dicho punto, que es este, vamos a explicar de qué manera se obtuvo. Tenemos aquí el eje X y se están representando los valores de las raíces en el eje X. Por ejemplo, aquí tenemos el valor menos 13.32 menos 0.68, y en el paso 3 observemos que se propuso el valor 3. Con ese valor 3 se obtuvo el valor 60. Entonces, por simetría vamos a escoger un punto del lado izquierdo
de la raíz, pero con la característica que tenga la misma separación. En este caso, el valor 3 se encuentra separada de la raíz menos 0.68, una cantidad de 3.68. Por lo tanto, la separación, el número que vamos a localizar en relación a la otra raíz de la parábola, sería también 3.68. De esta forma tenemos que al sumar 13.32 más 3.68 obtenemos el resultado de menos 17. Por lo tanto, notemos que este valor 17 sería la primera coordenada del punto y 60 sería por este resultado que obtuvimos anteriormente en el paso 3. Para terminar el procedimiento vamos a realizar los puntos en el plano cartesiano. Para este fin vamos a organizar la información que se obtuvo. Menos 17,60 sería el último punto que obtuvimos en el paso 5. Menos 13.32,0 sería la raíz del lado izquierdo. Menos 7,40 sería las coordenadas del vértice. 68,0 sería la segunda raíz o la raíz que se encuentra del lado derecho. Y finalmente el 3,60 sería el punto que obtuvimos en el paso 3. Vamos a llamar estos puntos A, B, C, D y E. Notemos que vamos a utilizar un plano cartesiano con una escala adecuada, tanto para el eje X como para el eje Y. Notemos que los valores del eje Y, el valor mínimo va desde menos 40 y el valor máximo sería hasta 60. Por lo tanto, vamos a proponer una escala adecuada. Aquí propuse que cada graduación sea de 5 en 5. Por lo tanto, aquí sería 5, 10, 15, 20, 25, 30 y así sucesivamente para todo el eje Y. También escogí una escala adecuada para el eje X. Observemos que el valor mínimo es menos 17 y el valor máximo sería de 3. Por lo tanto, aquí vamos a proponer una escala de 2 en 2. Este primer punto sería 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente, tanto del lado derecho del eje como del lado izquierdo con números negativos. Ya que se ha escogido la escala adecuada para colocar los puntos en el plano cartesiano, procedemos a colocarlos. Notemos que el primer punto sería menos 17,60 y colocaremos el punto menos 17,60. Posteriormente el punto menos 13,0 sería menos 13,0. Después menos 7,40 sería menos 7 y posteriormente bajaríamos hasta llegar a menos 40. Después sería menos 0.68,0 que sería el punto D. Finalmente obtendríamos el punto 3,60. Para terminar vamos a unir los puntos del plano cartesiano para formar la parábola. Notemos que con este método, utilizando 5 puntos, se ha podido lograr describir a la parábola de forma completa. Esto sería una ventaja en relación al método de tabulación. Con esto estaríamos dando por terminada la explicación de este video. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día. Muchas gracias.